Tsitsi Uribe Vázquez, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Pues muy bien, encantado de verte. No, lo mismo, lo mismo. Me habías dicho que había novedades en el caso de Lucas que querías contarnos. Cuéntame un Sí, poquito. sí, justamente quería como aprovechar el espacio porque son 2 años, 2 años del homicidio de mi hermano y hay cosas que no se han contado, hay cosas que se han revelado y que pasa muy de agache, pero creo que todo está dentro de un marco de una metodología de control estatal del cual mi hermano fue víctima y me parece muy importante poderla acá hacer evidente, porque lo que pasó con mi hermano le pasó a muchos muchachos en el paro. Lucas Villa Vázquez, mi hermano, él fue asesinado en el paro del año 2021 en el viaducto de Pereira. Él fue el muchacho, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, que fue acribillado por unos, al Mm. parecer, sicarios mientras estaba marchando en la ciudad de Pereira. A él, 3 días antes, el alcalde de la ciudad había dado pie para que se armaran frentes comunes de defensa civil, donde le daba la potestad a los ciudadanos a que se armaran, a los vigilantes de lo público, de lo privado, perdón, para que se defendieran de los pereiranos de bien, porque el alcalde en ese momento, hablar de los pereiranos, los vándalos eran aquellos que salían a marchar. Y 3 días después ocurre el atentado en contra de mi hermano que le quita la vida. 2 días después, de la misma manera, un muchacho que salía de las marchas, que fue vigilante y que se opuso a esos frentes comunes, también fue asesinado por sicarios en la ciudad de Pereira y eso generó un terror hacia la ciudadanía para que no siguieran marchando. Y fue curioso porque en el lugar de los hechos no hubo policía, no llegó nadie a auxiliar a mi hermano, ni siquiera ambulancias llegaron a donde estaba el cuerpo de mi hermano. A él lo retiraron a través de un vehículo particular que se lo llevó y lo llevó a la clínica San Jorge. Pero en la clínica, allá sí llegó una patrulla solicitando los papeles de mi hermano. Para nosotros, al parecer, lo querían indocumentar para, digamos, dilatar o perjudicar el proceso de identificación de mi hermano. Mi hermano era estudiante, era pacifista, no tenía ningún liderazgo social ni estudiantil, a pesar de que lo dicen en los medios. Él no era un líder estudiantil, él era un estudiante más que opinaba y que durante el paro empezó a generar un liderazgo por sus posturas, de seguir saliendo a marchar, de defender los derechos, de salir a las calles a reclamar lo propio. Un día antes, el médico internista nos dijo que tenía la probabilidad de sobrevivir, que había mordido 2, 3 veces el tubo que le han puesto para respirar, que le había mostrado movimiento perezoso de pupila. Entonces a él había la probabilidad de que lo tuvieran que poner traqueotomía para que pudiera respirar mejor y que lo alimentaron por el hígado. Eso tiene un nombre. Entonces nos dieron la esperanza de que él podía recuperarse porque las balas que entraron a su cuerpo no alcanzaron a tocar el tallo cerebral, porque él tenía una placa en la nuca por un accidente que había tenido hace 7 años y le había inmovilizado el cuello. Él no podía levantar la cabeza y eso al parecer le salvó la vida y por eso él no murió en el acto. El hecho es que el día siguiente nos cambiaron el internista. A mí fue cuando yo fui a visitarlo porque nos estábamos turnando entre los hermanos para verlo. Y resulta que la enfermera, cuando yo pregunto por el médico, me dice que no había podido llegar antes porque los bloqueos que habían hecho los indígenas habían evitado que el internista llegara antes. A mí me pareció curioso porque se supone que ya lo estaba atendiendo un profesional muy bueno en la clínica. El hecho es que cuando yo hablo con él, me dice, su hermano, su hermano está muy mal, su hermano muy posiblemente no sobreviva. Me pareció muy raro porque es que el día anterior un médico ya nos había dicho que tenía la probabilidad de sobrevivir y que había posibilidades incluso de sostener su vida mientras él se recuperaba. Y llega esta otra persona
y simplemente me recibe con eso. El hecho es que esa persona en una reunión con la familia paterna de mi hermano, nos iban a decir el momento decisivo de cómo iba a ir evolucionando la salud de mi hermano, si tenía probabilidades o no. Y nosotros estábamos tranquilos porque ya nos habían dado un diagnóstico el día anterior, el 9 de mayo. Cuando nos reunimos en esa sala, fue difícil porque la familia paterna de mi hermano no fue siempre una familia ausente alrededor de mi hermano. Mi hermano era como la cenicienta de ese núcleo familiar, ¿cierto? Siempre estuvo por eso con la familia materna, nosotros, los hermanos, y mi madre con la familia paterna, pues vimos cierto vicio en el sentido de que venían muy acompañados por la institucionalidad. Ya habían hablado con el gobernador, con el alcalde, con el presidente. Cuando yo traté de hablar con el gobernador, a mí no me salieron las llamadas, no me quiso responder, pero ellos tenían como todo el cobijo de la institucionalidad. Y nos pareció extraño porque cuando a ellos les dieron 3 horas de atención por parte del director de la clínica, a nosotros solamente nos dieron 15 minutos y casi que no nos lo dan. Fue muy difícil luchar para que nos dieran las mismas condiciones de visita, de atención por mi hermano en el hospital. El hecho es que en el momento que nos quieren dar el diagnóstico de, del estado clínico de mi hermano, resulta que nos lo cambiaron totalmente. Nos dijeron que mi hermano no había mostrado en ningún momento signos como de conexión neuronal. Nos dijeron que siempre había tenido la pupila dilatada desde el momento en que entró, que no había tenido irrigación sanguínea, si es que es el nombre, al cerebro, y que mi hermano tenía muerte cerebral. Así de simple. Entonces fue muy difícil porque simplemente esta persona que llegaba recientemente a darnos un diagnóstico completamente contrario a al procedimiento que llevaba, al proceso que llevaba, nos dio un atisbo de que a mi hermano lo querían terminar antes de que él pudiera luchar por su vida. Y nosotros buscamos una segunda opinión médica, pero no alcanzamos porque eh, a nosotros en la unidad de cuidados intensivos, a uno de mis hermanos que estaba custodiando a mi hermano, a Lucas, nos manifestó que a la habitación le entró un enfermero o una enfermera, no recuerdo bien, y le movió algo en las máquinas. Él durante toda la tarde tuvo una presión arterial y sanguínea muy regular, ¿cierto? Mi hermano me decía que estaba por encima de 90, o sea, que él estaba luchando con toda porque siempre estuvimos viendo su estabilidad cardíaca. Cuando llega este enfermero y le mueve la máquina, automáticamente empieza a bajar su ritmo cardíaco. Después de eso, mi hermano le dice a uno de los enfermeros que por favor lo ayude, que mi hermano está mal. Entonces le dice, claro, por supuesto, ya voy a ayudarte. Cuando el enfermero se le acerca a este internista, eh, creo que se llamaba Álvaro Ardila, el hombre lo regaña. Entonces mi hermano se acerca a él y le pregunta, doctor, por favor haga algo, ¿cierto? Referenciándose a que está pidiendo que mi hermano le están cayendo los signos vitales. Entonces el señor le dice, pero usted cómo quiere que haga, que lo desconecte, eso sería un homicidio. A mi hermano le pareció muy raro porque mi hermano en ningún momento hizo esa referencia. Mi hermano le estaba pidiendo que le salvara la vida, que lo atendieran para ver si había posibilidad de que pudiera seguir pues viviendo, porque lo único que le quitaron fue los medicamentos cuando nos dijeron que tenía muerte cerebral, pero no le quitaron el soporte vital porque eso está en contra de los derechos humanos, eso nos manifestaron. El hecho es que después entraron seis enfermeros, médicos, al parecer universitarios, según lo que me decía mi hermano, o sea, y le taparon toda la visión de las máquinas. Y mi hermano era tratando de mirar por encima y no sabía que le estaban moviendo a las máquinas de mi hermano. Y ahí es cuando mi hermano me llama, porque nosotros estábamos buscando desesperados otro neurocirujano
para que pudiera dar una segunda opinión médica porque sentíamos que a mi hermano lo querían matar. Necesitábamos sacar a mi hermano del país. Por eso contactamos a René de Calle 13 para que nos ayudara con eso, a buscar un neurocirujano para Lucas, porque no confiábamos en el diagnóstico médico de ese internista. Nos parecía sospechoso. El hecho es que mi hermano nos llama más o menos a las 11:28 de la noche y me dice, sí, 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 vengan porque Lucas murió. Cuando llegamos, entramos al hospital como si nada hubiera, como si no hubieran puertas. Pareciera que entráramos sin ninguna restricción y entramos y encontramos el cuerpo ya sin vida de mi hermano en el hospital. Fue muy difícil para nosotros porque sentimos que hubo una facilitación por parte de la familia paterna para que se concluyera de esta manera con mi hermano. Porque siempre hubo gestos de parte de ellos hacia la incomodidad porque él estuviera vivo. Porque su primera acción cuando nos conocieron, porque no los conocíamos hasta ese día, no fue preguntarnos cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué le faltaba a Lucas, sino que nos preguntaron nos dijeron, hay que montar una demanda al Estado. Ellos ya estaban decididos a que mi hermano estaba muerto, mientras nosotros estábamos decididos a salvarle la vida. Eso fue lo que vimos nosotros en el hospital. Para nosotros, a Lucas lo mataron en el hospital. No le permitieron luchar hasta sus últimas fuerzas. Sabíamos que estaba grave, pero que muriera bajo sus términos, bajo su lucha, no impuesto. ¿Por qué cuento esa historia? Porque actualmente nos encontramos en un escenario donde recientemente el excomandante paramilitar Mancuso empieza a dar unas declaraciones sobre las acciones en contubernio con la policía, con los militares, con la fiscalía, con las fuerzas de justicia, también hasta con la Defensoría del Pueblo y empresarios para asesinar al pueblo. Y es como que la historia de mi hermano fue como una muestra de un botón de todo ese método fascista, yo le digo fascista feudal, donde, donde mantienen el control del pueblo a través del terror. A cualquiera que piense de distinto simplemente lo van asesinando y bajo la misma metodología que nosotros como familia vivimos alrededor de la muerte de mi hermano. Ahora bien, recientemente a través de 070 se evidencian unas declaraciones de tres testigos que manifiestan que sí hubo vínculos de la policía metropolitana de Pereira en la muerte de mi hermano, porque no fue omisión, que es lo que siempre hemos dicho, porque la policía no estuvo ahí, porque la policía no llegó al lugar a proteger la escena del crimen para recuperar las vainillas, por lo menos. Primero que todo, se evidencia que a través de la minuta de la policía de esa noche hubo una orden clara, no acceder al lugar de los hechos. Hubieron varios agentes solicitando la entrada para auxiliar a las víctimas y la orden de altos mandos de la Policía Metropolitana de Pereira fue no ir. Fue decir que primero la seguridad policial y dejar abandonadas a las víctimas a merced del crimen aquí en Pereira. Hay que recordar que el ex coronel Aníbal Villamizar era el coronel en ese entonces, un hombre que tiene un prontuario, digamos que podría ser delictivo dentro de las fuerzas de policía. Sumemos que él fue el que montó la falsa olla de narcotráfico, de microtráfico, perdón, aquí en Pereira. Además fue destituido de la policía y sin embargo, al parecer en ningún momento al hombre lo vincularon con el caso de Lucas. Eh, Resulta que se evidencia que al parecer la policía había llegado a un acuerdo con un criminal que le decían Caloyero o Caloyero, no me acuerdo bien, y él era peluquero, ¿cierto? Él, al parecer, era una persona que iba a entrar entre los 7 más buscados
de Risaralda como un criminal de cordillera pues bastante duro. La policía al parecer lo contactó para hacer un acuerdo. Nosotros no lo metemos en esta lista, pero háganos esta vuelta. Y pusieron a sus órdenes un grupo para que entonces pudiera ejecutar el crimen en contra de una de las personas más visibles del paro para generar terror. Eso después de que congresistas del Centro Democrático habían concertado una reunión con empresarios de la ciudad para hablar sobre las dificultades de los bloqueos en la ciudad. Eso fue antes de que salieran las declaraciones del alcalde de Pereira. Y, y entonces ver toda esa maquinaria que hubo alrededor del homicidio de mi hermano, que siempre han querido desvirtuar simplemente como un ataque sicarial, pero cada vez es más evidente que hay vínculos de la policía, vínculos posiblemente también de direcciones de intereses políticos y empresariales del territorio. Y también a eso se le suma que, que la fiscalía no ha operado de manera oportuna. Cuando se reúne uno con la fiscalía, en las pocas ocasiones, siempre hay se desvirtúa fácilmente cualquier testimonio como estos, por ejemplo, porque los testimonios de los que te hablo fueron recogidos por testigos que fueron directamente y voluntariamente hacia la fiscalía para dar estas declaraciones. Y sin embargo, en ningún momento se han vinculado ningún tipo de persona alrededor después de 2 años del caso de mi hermano. Manifiestan que no se han manifestado realidades sobre el vínculo entre la policía y estos agentes criminales de Cordillera. Recordemos que Cordillera es una banda criminal y narco paramilitar, podría decirse, en el territorio de Risaralda, norte del Valle, el Tolima y Quindío, ¿cierto? Operan acá, es un legado que nos deja Macaco, ¿cierto? El paramilitar que operaba y que está preso, pero que aquí sigue operando, que acá la gente en el territorio reconoce que para no llegar a rencillas entre ellos, entonces simplemente negocian para que no haya tanta intervención de la policía para que ellos puedan hacer sus negocios criminales y simplemente continuar cogobernando en el territorio, por lo menos en la ciudad de Pereira y en el municipio de Dos Quebradas, que es como los puntos donde más se podría decir que se hace presencia. Todo esto es una triste radiografía de lo que nos ofrece el gobierno, nos ha ofrecido el gobierno por décadas a la juventud que trata de salir adelante. Saber que actualmente nos encontramos como acorralados frente a la injusticia, acorralados frente a no sentir que tenemos el respaldo de algo o alguien que realmente nos pueda salvaguardar de unas fuerzas tan oscuras que solamente podemos estar rodeados de los mismos ciudadanos. Sí, porque por ejemplo nosotros en ningún momento recibimos durante el momento en que mi hermano estuvo en la clínica apoyo por parte de las instituciones, aún sabiendo que nosotros somos habitantes de la ciudad, somos habitantes del territorio y que éramos los hermanos de Lucas. Siempre hubo un apoyo curioso, podría decirlo yo, hacia la familia paterna, porque consideramos que había una afinidad ideológica, ¿sí? Afinidad ideológica, pues nosotros somos libertarios, podría decirse así, en cuanto a nuestros pensamientos, más holísticos en nuestra forma de actuar, y ese sector era más capitalista y más, eh, sí, más del interés económico. Y vimos que parte de eso influyó para que mi hermano pudiera ser ultimado
dentro de los primeros 5 días, muy parecido a lo que pasó con Dylan Cruz, muy parecido con lo que ha pasado, por ejemplo, con Johann Sebastian, que era un muchacho que en Cali le dispararon también. El hombre estaba con su signo, estaba mejor que mi hermano y terminaron también por X o Y acción en el hospital. También no permitiendo que pudiera sobrevivir y otros testimonios de muchos otros chicos que fueron agredidos durante el paro y que terminaron en cuidados intensivos mejor que mi hermano y que terminaron eh, muertos. ¿Y cuál es la narrativa, digamos, oficial? ¿Cuál es el relato? ¿Qué es lo que la gente ha escuchado, lo que tú oyes que la gente cree que quién mató a tu hermano? Pues el relato de ese secreto a voces es que fue el gobierno de la época de Iván Duque, aquí en lo local de Carlos Maya, el alcalde de Pereira, junto con algunos empresarios y políticos de extrema derecha que idearon una metodología para controlar a la población, para dejarlos quietos y que dejaran de bloquear. Y utilizaron entonces a ese cogobierno de Cordillera, de esa banda criminal, para que hiciera entonces ¿cómo se dice? El trabajo sucio. Nos preguntan, y bueno, ¿y el alcalde Carlos Maya entonces qué? ¿Por qué no lo han llamado? Mi mamá también me pregunta eso y yo, hasta que no haya un audio, hasta que no haya una fotografía, algo o un testimonio de peso que pueda vincularlo directamente con el homicidio, hasta ahora solamente es una declaración que, que fue desafortunada y que él en varias ocasiones se ha disculpado, pero eso no va acorde con los hechos, ¿Pero porque qué él en declaración repetidas hizo? ocasiones, lo de armar los frentes comunes de defensa civil, permitir Vale, que o los sea, el ciudadanos alcalde hizo un llamado prácticamente al paramilitarismo, ya que la gente se armara, ¿no? esta. ¿Cómo se orquestó, pues, según lo que hemos visto, el crimen? Básicamente, mi hermano llega al lugar de los hechos, ¿cierto? El viaducto está desde Pereira a Dos Quebradas con dos vías, ¿cierto? La que va de Dos Quebradas a Pereira y de Pereira a Dos Quebradas. La marcha, pues, bloquea todo el viaducto, van llegando. Y entonces mi hermano se encontraba en la vía que conecta Dos Quebradas a Pereira, ¿cierto? Por el carril. Él estaba ahí gritando, pues, las arengas propias de la marcha. Él luego curiosamente se pasa al otro carril que es de Pereira a Dos Quebradas, ¿cierto? Y ahí nos cuentan los testigos que mi hermano llega como un indigente con muletas, como con una herida en la pierna, y le empieza a increpar, echándole flores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No, entonces mi hermano le parecía curioso porque acaba de decir recientemente que era un indigente, que vivía en la calle, que lo habían golpeado los policías, que esa herida que tenía en el pie fue por abuso policial y entonces, y que todo, digamos, toda su vida en consecuencia había sido por las políticas de Álvaro Uribe Vélez y lo estaba defendiendo y mi hermano pues empieza como a debatir con el hombre. El hecho es que en ese momento, como al ver que mi hermano no estaba convenciendo al hombre, él se gira y empieza a gritar las palabras que se escuchan antes de los disparos, que el video lo graba, y él dice, al ignorante, al terco, al dormido, despierte. 5 segundos después, se escuchan las motos como llegan, le gritan a mi hermano una grosería y le disparan. Entonces, en la investigación de 070 que ocurrió más o menos meses antes, no sé hace cuántos meses después del homicidio, no sé si fue el año, se ve que los disparos fueron desde los pies hacia la cabeza, porque mi hermano cuando cae, él gira y por eso cuando lo vemos en el piso, él tiene los pies cruzados y está acostado.
A él le disparan en la rodilla, le entra uno por la cadera derecha, atraviesa el fémur, como les decía, y vuelve y sale por detrás. Por eso yo vi tantos impactos de bala cuando lo veíamos en la clínica. Hubo otro que le entró entonces por el, no sé por qué parte del costado, pero entró por su pecho y quedó alojado en una, él tenía una maleta puesta, entró por el pecho, no sé por dónde exactamente, y quedó incrustado en una carpa de esas que son para protegerse del agua, que está, él la tenía doblada y metida en el bolso, y entonces la bala no se perdió, sino que se quedó metida entre las cosas de mi hermano. Esa se la pudimos proporcionar a la fiscalía. Esa es la uno 2 3 y la cuarta es la que yo les digo que entró por el oído y cruzó, ahora que creo que fue el oído izquierdo, ahora que me acuerdo, de la memoria, el oído izquierdo, porque recuerdo cuando lo veía en la clínica acostado con el orificio de la oreja con negrito o con hollín por la quemadura de la bala y le entra por el cuello, que esa es la que dicen que es mortal, que fue mortal, pero él por tener la placa que le tenía el cuello, le salvó la vida en ese momento. Entonces así fue el momento del crimen alrededor de mi hermano. Dicen que lo señalaron con un láser morado, ¿sí? Resulta que ese láser no se consigue en cualquier tienda, o sea, vayan y busquen un láser morado, tú consigues el rojo, consigues el verde, pero no consigues el morado porque ese tipo de láser se consiguen a través de armas tácticas, ¿sí? Porque es morado, porque pues según lo que me han dicho los especialistas que yo he preguntado, resulta que ese láser púrpura permite romper, por ejemplo, cortinas de humo o de arena. Y por eso tenía que ser ese láser. Y sin embargo, ese tipo de indicios donde un muchacho cualquiera no puede tener un láser de esos, simplemente lo dejan ir como que sin nada, solamente iba pasando por ahí, señaló y chao. Entonces son cosas que uno dice, bueno, ¿por qué la fiscalía no entra a profundizar dentro de ese testimonio? Ahora bien, se habla de una camioneta que mucha gente dice, es que le dispararon desde una camioneta. La camioneta que pasó por ahí, normalmente cuando pasaban los carros, la gente ofrecía alimento para que los manifestantes los dejaran cruzar el bloqueo. Resulta que esta camioneta entró, antes de entrar, apagó las luces. Luego entró con las luces apagadas y, y le iba a entregar el paquete a uno de los muchachos. Ellos, según lo que nos dicen los testigos, dicen que no, que los del el carro dijeron, no, es el muchacho de azul. Dijeron, y yo les preguntaba, oigan, si es que no, si esa gente llegó, se le iba a entregar, llegó otro muchacho y se acercó al carro para recibir los panes y la gaseosa, y ellos dijeron, no, el de azul. Y ahí fue cuando mi hermano recibe los panes, ahí es cuando los señalan, y por eso es que dicen que le dispararon de la camioneta, pero son indicios que no se profundizan o que no hay más testimonios de peso para considerar que hay algún tipo de relación entre las personas de la camioneta, el que le entregaron los panes a mi hermano y los hechos que acontecieron después. Quiero y estoy aspirando al consejo aquí en Pereira para poder empezar a transformar las cosas desde donde se toman las decisiones, porque hay algo con lo que sí me encontré en los movimientos progresistas y de izquierda, que los ideales son tan grandes que pasan por encima de las necesidades de la sociedad. Si no son ellos, entonces que no sea nadie, sino es como dicen, muy del pensamiento de Robledo y Fajardo. Y Mm, eso ha permitido que entonces la derecha se organice alrededor de, no importa el que sea, pero si estamos con él, lo apoyamos, que al final todos obtenemos de la torta. mm, También los movimientos de izquierda, ¿qué es lo que pasa? Piensan que si no son ellos, no es nadie. Y hay ese temor que mm, siento y que yo sí les he manifestado como víctima que considero que ese egoísmo, pienso que tal vez intelectual de cierta manera, filosófico también, fue también promotor del homicidio de mi hermano. Yo se los he dicho con el mayor de los respetos porque entiendo de las luchas, porque entiendo que también entre ellos hay muchas víctimas como yo, pero uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo para cambiar las cosas? Y es que no es volviéndonos dos bloques, ¿cómo convencemos al otro de que
matar no es la solución para transformar las cosas, y no solamente estás viendo al otro como enemigo, sino que convenciéndole en el amor, ¿cierto? En la transformación. Yo sé que es un trabajo duro y ha costado porque hace muy poco fue que se empezó a convencer a la sociedad que matar no está bien, que es uno de los 10 mandamientos y que sin embargo todo el tiempo los que dicen ser católicos lo están rompiendo, pero por el bien de la democracia y de la paz. No soy la única víctima de este país que cuando le asesinan a un familiar entiende que hay que saber la historia y hay que buscar por qué te asesinaron a tu hermano o a tu hijo. Lo aprendí también de Luz Marina Bernal, la mamá de los falsos positivos de Soacha, del hijo que tenía dificultades cognitivas y lo pusieron como un alto Mm. mando de las FARC, y que creo que fue por ella que se lograron empezar a esclarecer que habían falsos positivos, fue por el hijo de ella. Entonces, eh, aprendemos de la historia y vemos lo importante que es que se empiecen a poner en las políticas públicas esos direccionamientos hacia que la gente conozca su historia para que no la repita. Y es muy desafortunado, por ejemplo, saber que sacaron lo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de todo este martirio, y los mismos congresistas lo sacaron del plan de desarrollo, o sea, es Uno de terrible. esos Y uno, congresistas es un youtuber que se llama JP Hernández. Junto a tu hermano perdieron la vida decenas y decenas de jóvenes colombianos. Ellos son los héroes, ellos los que han conseguido este cambio realmente. Y yo creo que tenemos que rendirles un homenaje cada vez que veamos que se puede hacer un cambio en este país y entre todos remar. Muchísimas gracias, Tsitsi, y hasta siempre. hasta siempre, Pablo. Nos vemos entonces más seguido en este canal. Un abracito gigante Sí. y nos recordamos en los corazones. Claro que sí. Escuchen la canción favorita de Lucas. Las plantas materializan la luz y de ahí en adelante se alimentan los demás seres. Entonces nosotros nos alimentamos de cierta manera a través de la luz, que es a través de la melanina de la piel. Ay, bueno, pensar que usted está muerta, párese. Párese. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nos están matando en Colombia. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Asociarse con Dios directamente con el riesgo de lo desconocido, ¿no? Total. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra, Que son materia a partir de la luz. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida.
La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.